colegas, bienvenidos una vez más a una nueva transmisión en vivo de su página El Rincón de la Hemostasia. Agradecemos como siempre a todos ustedes su conexión y participación. Quedamos atentos a las preguntas que surjan a través de esta transmisión. Con la química Brenda hemos decidido retomar este tema de las recomendaciones preanalíticas en la toma de muestra, pero esta vez queremos dar un enfoque diferente y es direccionarlo hacia la prevención de los eventos adversos en las coagulopatías hemorrágicas y fundamentalmente en la hemofilia y la enfermedad de von Willebrand. De pronto saben ustedes que son las dos enfermedades hemorrágicas más frecuentes a nivel mundial, por lo cual queremos mostrar a ustedes algo de las características principales a tener en cuenta para evitar eventos adversos en la toma de muestra de estos pacientes. Para entrar un poco en los mecanismos de prevención de eventos adversos, es importante que conozcamos algo de las características fundamentales de la hemofilia y la enfermedad de von Willebrand. La hemofilia es entonces uno de los trastornos hemorrágicos más frecuentes. Es un desorden genético ligado al cromosoma sexual y causa la disminución o la ausencia de la actividad funcional del factor 8 o del factor 9. La coagulación, saben ustedes que es un proceso normal. Cuando hay una lesión endotelial entran en juego una serie de factores procoagulantes desde la hemostasia primaria hasta la hemostasia secundaria y luego el proceso de fibrinolisis. Sin embargo, en esta primera etapa, fíjense ustedes que la coagulación normal sucede en una serie de pasos repetidos y organizados que cuando escalonadamente ejercen su actividad funcional, pues van a tapar esa lesión del endotelio. Sin embargo, en la hemofilia lo que sucede es que uno de esos factores procoagulantes, en este caso el 8 o el 9, está ausente o está disminuido, pues eso va a llevar a que esta escalera de secuencia se pierda y por lo tanto no haya un proceso de coagulación completo como ven en la figura. La hemofilia A es la deficiencia de factor 8 y la hemofilia B es la deficiencia de factor 9. Y como les mencionaba en un principio, es una herencia ligada al gen X. En este ejemplo vemos que podemos tener varias situaciones. Una mujer que sea portadora de la deficiencia, un padre hemofílico y algunos casos en los que se unen ambos hemofílicos, tanto hombre hemofílico como mujer portadora. Dependiendo de estas uniones vamos a poder dar un origen a diferentes mecanismos de herencia. Cuando tenemos un padre sano con una mujer portadora, ustedes observan que la mitad de sus hijos van a ser hemofílicos y la otra mitad de las hijas mujeres van a ser portadoras. Cuando la mujer es sana y el hombre es hemofílico, todas las hijas mujeres de un hombre hemofílico serán portadoras obligadas, y cuando la herencia o la genética proviene de ambos padres, pues vamos a tener una alta probabilidad de afectación tanto en la población masculina como femenina con casos severos de la enfermedad. La hemofilia se puede presentar, como ven entonces, desde un orden genético o de un orden congénito, pero también se pueden presentar casos de hemofilia adquirida que son detectados fundamentalmente en la etapa adulta. Sin embargo, lo que nos vamos a enfocar el día de hoy es en aquellos desórdenes genéticos donde la hemofilia se descubre generalmente en la niñez, pero esta hemofilia no se cura a la fecha. Tenemos diferentes artículos que muestran las opciones hacia dónde va el tratamiento actual y futuro de la hemofilia, pero por ahora es una enfermedad que se descubre en la niñez y permanece hasta la etapa adulta. La hemofilia se puede clasificar en diferentes grados de severidad. La hemofilia severa son aquellos pacientes que tienen menos del 1% de factor, la hemofilia moderada de 1 a 5 y la hemofilia leve de 5 hasta 40. Niveles por encima de 50 hasta 150 se consideran que son normales, tanto para factor 8 como para factor 9 aplica la misma clasificación. En relación a la enfermedad de von Willebrand habíamos tratado en alguna otra oportunidad un capítulo completo de la misma. Sin embargo, recordarles a ustedes que la clínica hemorrágica es similar a otras coagulopatías, pero la diferencia en este caso con hemofilia, aunque se puedan parecer en su presentación hemorrágica, es que no está ligado
al gen del X. Entonces, digamos que no necesariamente proviene de esa forma y eso quiere decir que pueden ser afectados en igual forma tanto hombres como mujeres. La prevalencia es más o menos del 1% en la población general y en este caso hay una disminución variable de los factores 8 y del factor de von Willebrand tanto en cantidad como en calidad de la proteína. La herencia puede ser autosómica recesiva o autosómica dominante. Esto quiere decir, cuando mencionamos autosómico, es que no está ligado al gen del factor X, sino que está al gen X, sino que está ligado a un gen específico, que en este caso es el gen del cromosoma 12. Recesivo, cuando hablamos de recesivo nos referimos a que se necesita una participación tanto de los genes paternos como maternos para que se dé la presentación de la enfermedad, y cuando hablamos de dominante nos referimos a que solamente se necesita una de las alteraciones presentes en padre o en madre para que la enfermedad esté presente. En este caso, entonces, vemos que si la enfermedad proviene del padre, pues sus descendencias, tanto mujeres como hombres, van a poder tener la enfermedad. El 50% más o menos puede tenerla y el otro 50% puede ser completamente sano, y también depende de las uniones entre ellos mismos, pues van a dar origen a las formas severas, igual que sucede en la hemofilia. Por supuesto, si se unen una mujer y un hombre con enfermedad de von Willebrand, pues la mayoría de sus hijos van a tener una presentación severa de la enfermedad. Los pacientes que tienen estas coagulopatías hemorrágicas tienen unos riesgos asistenciales superiores a lo que puedan tener otros pacientes que no las tengan o que tengan una coagulopatía distinta, por ejemplo una trombofilia, y estos riesgos asistenciales pueden ser dados desde los incidentes, los errores y los eventos adversos. Entendiendo entonces que un incidente es aquello que puede dañar al paciente por acción o por omisión. Los incidentes siempre suceden en los procesos de atención clínica, sin embargo, no le genera un daño a un paciente, pero sí incorpora alguna falla en el proceso, es decir, es como casi genera un daño en el paciente, pero no llegué a ese daño absoluto. El error, por el otro lado, es que usamos un plan equivocado dentro del plan de atención en salud de manera consciente o inconsciente. Seleccionamos un plan de atención equivocado y tenemos alguna falla dentro de ese plan asistencial. Los errores en el laboratorio son bien conocidos por todos nosotros. Sabemos que hay errores en todas las etapas fundamentales o prioritarias del laboratorio clínico. Sin embargo, la fase preanalítica es aquella que presenta el mayor número de errores porque siempre está controlada por el operador. Si ustedes ven este esquema, la fase analítica tiene controles de calidad interno y externo que de alguna manera nos pueden alertar rápidamente a que haya alguna falla dentro del proceso, y los errores posanalíticos casi siempre están controlados hoy en día por software especializados que detienen las validaciones equivocadas de los resultados de laboratorio que hemos obtenido. Lo más grave que pueda pasar en la atención de estos pacientes es el evento adverso, y es aquel que sí produce daño al paciente, digamos que en contrariedad al incidente, que es un casi evento adverso. En este caso se produce un daño al paciente después de que él ha sido atendido en nuestras instituciones médicas, y pues digamos que está relacionado más con el proceso que nosotros estamos haciendo en la parte asistencial que con la misma enfermedad de origen que éste tenga. Algunos de los ejemplos de eventos adversos que ustedes ven ahí, por ejemplo, son las infecciones intrahospitalarias, las reacciones alérgicas a los medicamentos, las caídas de los pacientes dentro de las instituciones también se consideran eventos adversos, y en nuestro caso de laboratorio, las flebitis que se generan por venopunciones no adecuadas. Hay distintos estudios que han mostrado los tipos de eventos y las incidencias que estos puedan tener. Si ustedes ven, la mayoría o el gran porcentaje de los eventos adversos pueden ser evitables, hasta casi un 50% en distintos estudios han mostrado que podemos evitar los eventos adversos, pero también vemos que hay un alto porcentaje de negligencia. Lo más preocupante de esto es que muchos de los pacientes quedan con discapacidades transitorias o permanentes, y es precisamente lo que tenemos que tender a evitar en nuestros procesos de atención. Eso nos muestra que los eventos adversos pueden ser prevenibles, es decir, que
Estos eventos se pueden evitar si nos adherimos a los protocolos o a los estándares de calidad, o por lo menos los podemos minimizar. Por otro lado, los eventos adversos no prevenibles son aquellos que definitivamente no deseamos. No fue intencional que se presentara, pero se presentó a pesar de que cumplimos con nuestros estándares de calidad. Recuerden ustedes que el error humano siempre puede estar presente. En México, ustedes tienen unas leyes que ya están muy bien estructuradas y están inscritas a las políticas públicas de atención y de seguridad del paciente, y las pueden encontrar en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial de Salud. Eso quiere decir que México no ha sido a toda la unión que han tenido otros países para la prevención del evento adverso. Cuando nosotros queremos prevenir un evento adverso en cualquiera de los procesos internos del laboratorio asociado a cualquiera de los procedimientos, no solamente la toma de muestra, debemos establecer unas barreras físicas, unos protocolos, tener una buena comunicación y tener unos planes de capacitación y de formación que permitan que esos peligros inminentes que están rodeando siempre las estructuras asistenciales de nuestros pacientes pues no atraviesen todas esas barreras y finalmente lleguen a convertirse en un daño. Es importante que ustedes tengan en cuenta que nuestros sistemas de atención deben tener unas defensas, porque las fallas humanas y del sistema como tal van a estar siempre presentes. Lo que tenemos que tender es a evitar que esos peligros se conviertan en un daño en nuestros pacientes. Los errores preanalíticos en el laboratorio de hemostasia los hemos mencionado en múltiples intervenciones. La química Brenda ha sido una experta en toda la explicación que nos ha dado en sus diferentes videos que ha compartido. Sin embargo, recordar a ustedes que son múltiples los errores preanalíticos que vamos a intentar retomar el día de hoy de manera específica. Hay muchos factores determinantes cuando nosotros decidimos atender a un individuo. Los individuos pueden llegar a nosotros enfermos o sanos, y dependiendo de su estado de enfermedad o de su estado sano pero con algunas variables fisiológicas, pues vamos a tener verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos negativos y falsos positivos. Por eso es importante, cuando nosotros nos enfrentamos a nuestros pacientes, conocer la condición previa de ellos, no solamente la condición actual, sino la condición pasada y un poco de su historia, para poder identificar cuál es la mejor forma de atender y qué es lo que yo necesito saber en el momento de la atención para más adelante poder hacer una interpretación de resultados. Entonces, fíjense ustedes que podemos tener estados inflamatorios, infecciosos, pueden variar las proteínas de la coagulación dependiendo si está la mujer en embarazo, si usa anticonceptivos orales, el género, la edad, el estrés, el ejercicio, el grupo sanguíneo, y muchas características están presentes a la hora de poder realizar una adecuada anamnesis de mi paciente para la interpretación posterior. Los riesgos asistenciales van a estar presentes, como les dije, y es la probabilidad de que se produzca un resultado adverso o que haya un factor que aumente esa probabilidad, pero lo más grave es que podamos generar una consecuencia negativa en nuestros pacientes. Entonces, definitivamente la hemofilia, los pacientes multipuncionados y la punción en los menores de edad son riesgos asistenciales fuertes que se pueden encontrar en nuestras consultas, y más o menos 1 de cada 10 pacientes en hospitalización sufre un daño que puede ser evitable y que este puede también llegar a provocar la discapacidad grave o la muerte de los mismos, y esto hace parte de un informe de la Federación Mundial de Hemofilia y de la Organización Mundial de la Salud. Los errores de laboratorio tienen en la punta del iceberg los aspectos analíticos, que son todos los problemas visibles y que nosotros podemos identificar, pero fíjense que solamente corresponden al 10% de los que se presentan. Eso que no vemos, que es toda esa parte interna de ese iceberg, están en el 90% de los aspectos que son preanalíticos y problemas no visibles. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado y buscar los mecanismos de prevención y de identificación del mismo. Esta ruta del laboratorio nos muestra cómo desde la emisión de la orden, la recolección de la muestra, identificación de los tubos, transporte al laboratorio, clasificación de esas muestras, transportes a los laboratorios centrales, almacenamiento de muestras, nos van a convertir en la fase más grande de toda la ruta del laboratorio. Fíjense ustedes que la parte analítica apenas tiene 2 componentes y la parte posanalítica 3 componentes, que más adelante van a ser claves porque es lo que
al final de la ruta llegará al clínico para que tome una decisión acertada sobre nuestros pacientes. Tengan presente que los errores del laboratorio pueden llevar a que no se refleje el verdadero estado clínico del paciente, a que hayan consecuencias clínicas no deseadas por resultados que emitimos inadecuadamente y que también podemos poner a nuestros laboratorios en riesgo. Por eso es que es importante ver que la toma de la muestra en estos pacientes es especial, que los problemas preanalíticos son difíciles de detectar y por eso estas pautas deben ser no solamente ampliamente conocidas, sino que se deben seguir de manera muy estricta. Así que cuando mi paciente llega, ¿yo qué le debo preguntar? Pues debo mirar cuáles son los datos importantes. En hemofilia y en von Willebrand tenemos unos puntos claves que siempre debemos conocer. En hemofilia debemos conocer cuál es el motivo de la toma de la muestra del paciente, si es un control, si ha tenido un sangrado reciente, si el paciente va para un procedimiento quirúrgico y por otro lado, si ha tenido o está sometido a algún tipo de terapia de reposición, si está en inmunotolerancia, si el paciente está en profilaxis, de qué tipo de factor está siendo provisto este paciente, si el factor es plasmático, recombinante, de vida media extendida, cuál fue su última dosis, la fecha y la hora en que se la administraron y registrar la fecha y la hora en la que le estamos tomando la muestra para poder hacer una comparación de los resultados en cuanto a la dosis y la toma de la muestra. Por otro lado, en la enfermedad de von Willebrand vemos que tenemos que tener en cuenta el grupo sanguíneo, la fecha de la última menstruación, los anticonceptivos orales, si los toma y de qué marca, el ciclo menstrual de la paciente, si está en embarazo, cuántas semanas de gestación tiene y de manera adicional si ha tenido infecciones recientes, intervenciones, hospitalizaciones, tratamientos o medicamentos que se hayan administrado en los últimos 15 días y si ha desarrollado actividad física el día anterior a la toma de la muestra. Estas son condiciones especiales entonces que debemos tener presente para estas dos patologías. De otro lado, la identificación del paciente debe incluir como mínimo los 5 correctos, pero de esos 5 correctos yo podría escoger 2 y hace parte como de los paquetes instruccionales y de las guías de buenas prácticas clínicas que nos llevan a la seguridad del paciente. Entonces, tener como mínimo el nombre completo del paciente y un código de identificación, bien sea el documento de identidad o el código interno del laboratorio. Si nosotros podemos tener al menos 5 puntos de inclusión de identificación de los pacientes, pues sería muchísimo mejor. La marcación de las muestras, idealmente que sea una identificación automatizada con una etiqueta que conserve un código de barras y la confirmación de los datos durante la toma de la muestra. Es importante que se tomen el tiempo de asegurar ese primer paso de un ciclo de diagnóstico acertado, como lo veíamos en las diapositivas anteriores, confirmar bien los datos del paciente que estamos atendiendo durante la toma de la muestra. Supervisar también las pruebas requeridas por el clínico, revisar que nosotros podemos identificar con esa orden médica qué cantidad de muestra necesitamos, qué tipo de muestra necesitamos, si necesitamos citrato, si necesitamos plasma conecta o si necesitamos recolectar suero, si hay factores condicionantes fisiológicos o patológicos y si hay variables en la recolección, como ya mencionábamos, terapias en hemofilia, últimas dosis, tomas de muestras. ¿Qué es lo importante? Que la supervisión de las pruebas nos podrá llevar a un buen diagnóstico y ese paciente mejorará su pronóstico si nosotros entregamos resultados que sean confiables. Todas estas características ustedes las pueden revisar en la guía de la CLSI H21 que nos habla de la colección, transporte y almacenamiento de especímenes de sangre para los ensayos de coagulación. Para de pronto recordarles un poco en el von Willebrand, recuerden que varía por el grupo ABO, el grupo O tiene un 25 a 30% menos de niveles de antígeno que los demás grupos, por esto es importante conocer el grupo sanguíneo y que los intervalos biológicos de referencia para la interpretación de los resultados pues podrá provenir también de esos grupos sanguíneos. Fíjense ustedes que el grupo O tiene unos valores distintos a lo que pueda tener el grupo AB, tanto para los niveles de antígeno como para los niveles de el cofactor de ristocetina o de la actividad.
En cuanto al ciclo hormonal, miren ustedes que en las primeras etapas del ciclo, que corresponden a la fase folicular, los niveles de antígeno pueden estar más bajos, y lo que corresponde a la fase lútea, los niveles de von Willebrand pueden estar más aumentados. Eso quiere decir que hay una fase de estabilización más o menos entre la fase folicular y la fase lútea, que es el momento ideal para hacer la toma de la muestra en pacientes con enfermedad o con sospecha de enfermedad de von Willebrand, que están dados entre el día 7 y el día 14 después del día de inicio de la última menstruación. Esto está relacionado con los niveles de estrógeno y de progesterona, que van a estar presentes también dentro de la fase folicular o la fase lútea, y van a generar esos cambios a través de un ciclo. En el embarazo esperamos que los niveles aumenten, por lo cual es importante preguntar a las mujeres embarazadas las semanas de gestación que tienen al momento de la toma de la muestra, para poder corroborar con una gráfica como estas si los niveles se están elevando adecuadamente de acuerdo a la semana de gestación y está teniendo un factor protector para el momento del parto y el puerperio. Después de que nosotros hemos realizado la identificación del paciente, hemos revisado la historia clínica, hemos decidido qué tipo de muestra necesitamos, en qué cantidades, cuántos tubos vamos a tomar, debemos mirar, hacer una buena selección de la vena. La selección del sitio de punción es el primer paso al éxito de la flebotomía. Entonces es importante que para la selección de la vena ustedes tengan en cuenta 4 componentes. El tipo de paciente, que si el paciente es un adulto mayor donde ha perdido su piel mucho colágeno y es una piel ya un poco arrugada, que nosotros debemos hacer una buena fijación para poder hacer la introducción en el canal venoso, o si es un menor de edad que de pronto se mueve mucho al momento de la toma de muestras, si tiene venas delgadas o venas finas y las venas son más profundas. A veces las anatomías también tienden a variar en estos menores, por eso es importante saber la edad del paciente para yo poder saber el tipo de paciente al que me estoy enfrentando. La condición del paciente, si el paciente tiene una coagulopatía hemorrágica y en qué grado de severidad. Entre más severa o más disminuido sea el factor de la coagulación, más riesgo de sangrado va a tener. Las punciones previas, si el paciente ya trae punciones previas, si es multipuncionado por sus tratamientos de reposición o si ya le pidieron otros laboratorios en otra institución y viene remitido de otra institución. Y las comorbilidades, pacientes que tengan discapacidades mentales o discapacidades de movimiento, que nos hagan a nosotros pensar en que tenemos que hacer una buena fijación y ubicación del paciente para no fallar en la venopunción. Hay que seleccionar el sitio de punción porque también debemos tener en cuenta la cantidad de muestra que requerimos. Hacer una selección inicial de la vena principal, pues siempre es la primera opción, las venas centrales. Hacer una selección de la vena del dorso de la mano en los menores de 2 años resulta ser la mejor elección en estos casos. Y los accesos venosos que no sean visibles o palpables en adultos, o que tengan una administración reciente de medicamentos y hayan sido muy manipulados, pues las venas del dorso de la mano van a ser la mejor elección. Y en este caso, dependiendo de la cantidad de la muestra y del tipo de vena del paciente que yo voy a puncionar, si es vena principal, vena del dorso de la mano o en última las venas de pie, pues podemos asimismo seleccionar el método de punción, si yo lo puedo utilizar al vacío o al goteo, teniendo en cuenta que en las manos nunca podré utilizar vacío por aumento de riesgo de sangrado y de flebitis en los pacientes. Estos son los sitios de punción que nos sugieren en este artículo del 2018. Vean ustedes que uno debería buscar siempre las venas principales, que son la vena cefálica y basílica o la mediana cubital, y siempre intentar buscar las venas que son las más superficiales. Por otro lado, digamos que si nos enfrentamos a los menores, como ya les mencioné, menores de 2 años, o pacientes incluso hospitalizados que tienen líquidos intravenosos, quemaduras, cirugías, multipunción o venas lesionadas, podríamos ir a otros sitios de punción como son las venas de la mano. En este caso, pues lo que hace uno es la búsqueda también de las venas principales interdigitales o metacarpianas, las venas del dorso de la mano, y podemos ir buscando de manera ramificada hacia arriba la vena cefálica, la vena radial o la vena dorsal.
Generalmente las venas metacarpianas son las venas de mejor llenado y de mejor flujo a la hora de hacer una toma de muestra al goteo. El último sitio de punción de elección en estos pacientes serían las venas de los pies. Pueden ustedes empezar por la búsqueda de las venas laterales, las venas dorsales que bajan por los extremos plantares y las venas marginales o metatarsianas que suelen ser más difíciles de puncionar porque tienen una menor irrigación sanguínea. Así que les recomiendo hacer la primera búsqueda en orden descendente partiendo desde las venas laterales. El ángulo de punción que ustedes van a utilizar también tiene mucho que ver con el éxito de la flebotomía. Vean ustedes en este ejemplo que hay distintas formas de puncionar dependiendo si la vena se encuentra de manera profunda, dérmica o epidérmica. Asimismo deberíamos utilizar el ángulo de la aguja. Si la vena es profunda, pues va a ser una punción subcutánea, donde vamos a utilizar un ángulo de 45 grados centígrados. Si la vena está más dérmica, pues la punción va a ser de 25 grados centígrados, y si la vena es más intradérmica, como sucedería en el caso de la punción en dorso de la mano y en pie, los ángulos son mínimos de 10 a 15 grados. Entonces tienen que tener mucho cuidado con el ángulo de punción porque es una de las causas que más frecuentemente lleva a la presentación de eventos adversos por extravasaciones de la vena. ¿Por qué el ángulo es importante entonces? En esta gráfica podemos ver que los errores en la venopunción son muy frecuentes. Hay venopunciones que se realizan adecuadamente con un ángulo de 45 grados, como sucedería en este caso, donde el bisel entra directamente al canal venoso y hace un ángulo de punción con un adecuado fluido de la sangre. Por otro lado, si utilizamos un ángulo inadecuado, podríamos en este caso, como en la segunda gráfica, atravesar la vena y hacer una extravasación de la sangre que llevaría a la formación de hematomas en estos pacientes. El otro error es que no introducimos la aguja completamente al canal venoso, lo dejamos sobre la parte superficial del endotelio, lo cual hace también un daño endotelial, extravasación y hematomas en menor calibre. Cuando no seleccionamos un adecuado canal de la vena desde el túnel que se debe realizar para poder hacer una introducción completa y hacemos sobre un ángulo de quiebre de la vena, por lo tanto podemos hacer una posición que la aguja es correcta pero no alcanzamos a entrar bien en el canal venoso. La aguja también puede quedar demasiado cerca de una válvula venosa o de una ramificación, haciendo que no obtengamos un buen retorno. O podemos utilizar también un mecanismo en el que la vena tiene un recorrido largo, pero ustedes deben identificar a lo largo de la vena el recorrido, porque la vena puede tener ciertos colapsos en algunos recorridos, y si usted punciona en el colapso, pues obviamente no va a tener un retorno venoso. Entonces fíjense que son distintos los errores que podemos tener en la venopunción, por los cuales o podemos generar hematomas y lesiones al paciente o podemos no obtener la sangre que se requiere y tener que hacer una nueva venopunción, que también se considera un evento adverso. En hemofilia, los pacientes tienen que ser puncionados con una alta frecuencia, por lo cual se recomienda hacer una rotación de los sitios de punción para evitar que estas venas pierdan la elasticidad de su pared venosa y generen unos callos, como ustedes lo pueden ver en esta fotografía. Estos callos hacen que se demore el flujo y el retorno venoso cuando hacemos una nueva toma de muestra, por lo cual es importante hacer rotación de los sitios de punción. Estos son algunos de los eventos adversos que hemos observado en pacientes que han llegado a nuestra institución. Fíjense la severidad de los eventos que pueden tener estos pacientes. Y que pueden presentar distintos grados de severidad, pacientes que requieren hospitalización por los hematomas y pacientes que van a tener que tener seguimiento por parte de la institución para evaluar la necesidad de una intervención o reposición de factor. ¿Un hematoma qué es? Un hematoma es aquella sangre que se sale de su canal de circulación, que produce dolor y tiene un cambio de color en la zona cercana a donde se hizo la punción. Y los hematomas siempre se dan porque hay una mala técnica de punción, como lo vimos en los ejemplos anteriores, porque ustedes retiren la aguja antes de quitar el torniquete, porque no se aplica la suficiente presión una vez que se retira la aguja o porque el paciente se mueve durante la toma de la muestra.
y cómo nosotros podemos evitarlos. Lo que podemos hacer es que revisar, que la aguja penetre por completo al canal de la vena, retirar el torniquete antes de retirar la aguja, usar primero las venas principales y superficiales del brazo, mantener el conjunto de recolección venosa quieto durante la venopunción, asegurarse de que el sangrado cese antes de que nosotros pongamos la cura para el sayado y hacer la presión en el sitio de punción al menos 5 minutos en estos pacientes, ya que se demoran en hacer un proceso de coagulación. La vena también puede colapsarse y puede tener una causa asociada como es el estrés del paciente. Sobre todo sucede en los niños menores que están estresados y miedosos o temerosos frente a la venopunción. Esto hace que se libere mucha adrenalina y haya una vasoconstricción. O porque también hagamos una mala selección de la vena para el calibre de la aguja, como ya mencionamos. Una de las cosas que debemos revisar es el tipo de paciente para seleccionar la vena y asimismo el calibre de la aguja. Los nervios también se pueden dañar porque puncionamos muy cerca a algún nervio que se rompe y se daña, llevando a síndromes graves como síndromes compartimentales donde hay daños de nervios, salida o extravasación del fluido sanguíneo hacia una compresión de la musculatura y son pacientes que pueden llegar a la amputación de un miembro. Se manifiesta porque el dolor es muy agudo, muy constante y el paciente tiene una sensación de corriente. Pero si nosotros llegamos a tener un evento adverso de cualquiera de estos que hemos mencionado, tenemos que saberlos manejar. Lo que ustedes deben hacer es retirar el torniquete, detener inmediatamente la extracción de la sangre, retirar la aguja, indicarle al paciente que haga una presión al menos por 10 minutos, la presión debe ser fuerte, elevar el miembro que fue afectado y empezar la aplicación de hielo en intervalos de 5 minutos. Se puede recomendar el uso de antiinflamatorios, de algunos paños de agua tibia y explicarle al paciente que estas lesiones causadas por la venopunción pues tienen una recuperación muy lenta. Si es necesario en estos pacientes por su condición hemofílica o de enfermedad de von Willebrand o cualquier otra coagulopatía hemorrágica, deben comunicarse con la EPS para, seguir las recomendaciones del médico, ya que estos pacientes pueden llegar a requerir la administración de factor. Para poder nosotros evitar estos eventos adversos, ustedes deben tener en cuenta previamente a la flebotomía algunas características. Primero, ustedes tienen que tener presente que hay que tener todo el material de venopunción listo y a la mano. Hay que darle seguridad al paciente y el paciente debe estar en una posición cómoda. Si yo aseguro bien mi paciente, voy a evitar en gran medida los eventos adversos. El material se puede seleccionar dependiendo del tipo de paciente. Hay diferentes tipos de aguja y sistemas de venopunción que se pueden utilizar. Está el sistema Venojet. Podemos utilizar, algunas instituciones tienen jeringas, sistemas de mariposa, yelco y catéteres. Definitivamente hemos visto que en las pruebas de coagulación y menos en estos pacientes podemos utilizar las jeringas porque hay una activación de la coagulación y hacer el paso de la sangre de la jeringa a los tubos pueden generar espuma y hemólisis de la muestra y los pacientes definitivamente no se les debe tomar la muestra de los catéteres implantables o centrales, ya que puede haber una contaminación de la misma con heparina o con otros factores de administración que utilizan estos pacientes con estas coagulopatías y tienen muchas veces catéteres implantables para la administración de su factor para evitar que sean multipuncionados. ¿Qué podemos utilizar? Pues podemos utilizar el sistema Venojet, el sistema de jeringa con mariposa se puede también utilizar, sin embargo hay que hacer digamos que un purgado del primer tubo gracias a que el paso por esta manguera puede generar algo de oxígeno libre y un insuficiente llenado del tubo y también puede activar la coagulación. Podemos utilizar un sistema de yelco en algunos pacientes de punción difícil, pero es digamos que sea un yelco que se utilice para la toma de la muestra en un acceso periférico. Hay pacientes que tienen catéteres de tapón superficiales, que los tienen también para administración de medicamentos. Cuando son muy difíciles, como última opción se puede autorizar la toma de muestra por estos catéteres, sin embargo, se debería hacer un prelavado con solución salina y extraer al menos 2 mililitros de sangre para luego sí tomar la muestra que se requiere.
Los tubos de coagulación, sabemos todos y lo hemos ya hablado en otras conferencias, citrato de sodio 3.2%, material siempre plástico, evaluar si tengo tubos de volumen para adulto o pediátrico y verificar qué cantidad de muestra necesito para el procesamiento de las pruebas que solicitan para no tener que hacer una nueva punción en estos pacientes, recordando a ustedes el riesgo alto que tienen por múltiples punciones. Algunas veces requerimos de la preparación de tubos porque no tenemos, por ejemplo, tubo pediátrico y nos llega un niño de difícil acceso y el tubo de adulto tiene un volumen muy alto, que yo si arriesgo la toma de la muestra puedo perder la proporción sangre anticoagulante. Entonces podría hacer una preparación de tubo, que es la misma fórmula que se utiliza cuando tenemos hematocritos altos. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular el volumen de citrato que vamos a utilizar para la cantidad de muestra que yo esperaría tomar. Hay dos fórmulas que ustedes las ven ahí en la pantalla y lo que podemos realizar es que sacamos el anticoagulante de uno de los tubos de adulto, sacamos la totalidad del anticoagulante, hacemos el cálculo dependiendo del hematocrito del paciente y una vez sepamos el volumen de citrato a utilizar para el volumen de muestra que ustedes han decidido tomar, solamente retornamos al tubo ese volumen que vamos a requerir de citrato. Tenemos aquí algunos ejemplos, entonces ya digamos que esto aplica un poco para los hematocritos altos, pero recuerden ustedes que es aplicar la misma fórmula para saber que el paciente en este caso, por ejemplo, va a necesitar 33 microlitros de citrato de sodio al 3.2% para un hematocrito de 60 y un tubo de volumen de 4.5 mililitros. El orden de los tubos de la muestra de laboratorio, ampliamente también conocido y publicado por la guía CLS-IH 3A6 y también por las recomendaciones del sistema de Becton-Dickinson en su sistema de Vacutainer de recolección venosa. Sabemos ya que también lo que principalmente buscamos es evitar la contaminación cruzada y el tubo de coagulación debería ser el primer tubo en aquellos casos en los que los pacientes no tengan hemocultivo. Pero pues cuando tenemos pacientes hospitalizados, lo primero que se toma es el hemocultivo seguido del tubo de coagulación y luego sí los tubos que puedan tener anticoagulantes más fuertes como heparina o ecta. El uso del torniquete está permitido, muchas veces preguntamos sí, no, definitivamente podemos utilizarlo teniendo en cuenta ciertas condiciones especiales, 7 a 10 centímetros sobre el sitio de la venopunción. No se debe ajustar exageradamente para no aumentar el éxtasis venoso y la liberación de factor tisular y activación de la coagulación o hemólisis de la muestra. Retirar tan pronto como empieza a fluir la sangre y no usarlo por más de un minuto. El llenado del tubo debe ser al menos del 90% con una proporción de sangre anticoagulante 9:1. Los tubos pueden ustedes revisar que tiene una línea de marcación de máximo y mínimo llenado. También está, digamos, recomendado por la guía CLS-IH1, donde ustedes también pueden consultarlo. Y digamos que cuando nosotros tenemos sistema Vacutainer, hacer el llenado de los tubos es muy fácil porque ya está predeterminado. Sin embargo, cuando ustedes tienen que hacer tomas de muestras al goteo, pues tienen que vigilar muy bien, llevar la toma de la muestra hasta la marca nominal o la marca mínima de llenado para evitar errores en el procesamiento de estos factores. El sangrado en estos pacientes debe ser de estricta vigilancia. Muchos pacientes nos llevan hasta 15 minutos su vigilancia de sangrado. A los 5 minutos que el paciente no haya cesado de sangrar, debemos informar al médico o al profesional a cargo, hacer una presión y cubrir por 15 minutos de manera fuerte, elevando el miembro que ha sido puncionado. Así que es importante que ustedes identifiquen si tienen este tipo de pacientes y hacer una diferenciación de los tiempos de oportunidad de pacientes, de atención a pacientes con coagulopatías hemorrágicas. Las consecuencias que podemos tener de una inadecuada venopunción son múltiples, pueden ser graves o moderadas. Fíjense que no hay ninguna leve. Podemos tener lesiones sobre el paciente, aumento de los costos en la atención de salud, pérdida de la credibilidad de la institución y resultados que sean falsamente informados, que son las consecuencias graves. Y dentro de los
eventos moderados que también pues deberíamos no esperar es que tengamos algún daño en la muestra, como una hemólisis, una pérdida de la proporción sangre anticoagulante, o que en último caso, que sería pues, como de lo más grave, que la muestra esté coagulada y que no podamos proceder a su procesamiento. La mezcla y la centrifugación de los tubos, que también ustedes lo han consultado mucho a través de la página. En coagulación no se debe mezclar más de 6 veces y mezclar por inmersión suave, como ven ustedes aquí en la primera parte de la figura. No hay que hacer una mezcla vigorosa para evitar la formación de espuma, y la centrifugación recomendada son 1500 revoluciones por minuto por 15 minutos en doble centrifugación con cambio de tubo entre cada centrifugación. La calidad de la muestra es fundamental en el diagnóstico de estos pacientes. Los distintos errores en la obtención de la muestra pueden llevar a que tengamos inadecuados resultados con niveles de factores disminuidos o presencia de títulos de inhibidor que pueden no estar presentes, y esto lleva a un cambio del tratamiento en los mismos. Por eso es importante que ustedes tengan mucho cuidado sobre la calidad de la muestra. Aquí tenemos un ejemplo de una muestra que no ha sido adecuadamente llenada, una muestra que se ha pasado del 90 a 100% de llenado, una muestra hemolizada y una muestra lipémica. Todas pueden llevar en algún momento a una consecuencia inadvertida en el resultado del paciente. ¿Cómo nosotros podemos evitar la hemólisis, que en teoría es como la consecuencia más grave que podemos tener y que definitivamente ya no está recomendada por las sociedades internacionales? Toda muestra hemolizada debe ser inmediatamente rechazada. Así que para evitar la hemólisis nunca extraigamos sangre de un hematoma que ya esté presente y visible. Hay que seleccionar otro punto de venopunción, asegurarse bien de las agujas que se van a utilizar para evitar la formación de espuma, no hacer una búsqueda intravenosa una vez estamos dentro de la piel y el canal sin estar seguros de la ubicación, y hay que hacer una mezcla suave del tubo con la muestra recolectada. Las muestras tienen también cierta estabilidad. Sabemos que a temperatura ambiente podemos tener una estabilidad en temperaturas entre 15 y 25 grados centígrados que van a durar al menos 4 horas en sangre total. Las temperaturas de congelación recomendadas de menos 20 a menos 80 grados centígrados para todas las pruebas de coagulación, dependiendo del tiempo que las queramos conservar. Es importante que ustedes sepan que al menos duran un mes a menos 20 grados centígrados, y en menos 80 grados pueden durar desde 6 meses incluso hasta un año en aquellos sitios en donde no tienen una apertura continua de la puerta. Esta temperatura de congelación solamente aplica para muestras de plasma ya separadas. No, la muestra en sangre total no se debe congelar porque pues no se puede utilizar, y si ustedes la quisieran utilizar por cualquier error que la hubiesen congelado, más adelante cuando la centrifuguen y la descongelen y la centrifuguen, va a estar una muestra hemolizada que debe ser rechazada inmediatamente. Las temperaturas de refrigeración 2 a 8 grados no aprobadas en coagulación pueden disminuir y dar diagnósticos a falsas hemofilias y disminución de otros factores de la coagulación que también suelen ser más lábiles, así que definitivamente las temperaturas de refrigeración no se deben aplicar para el sostenimiento dentro del laboratorio ni para el transporte a laboratorios centrales. La descongelación y el transporte también debe ser una descongelación a choque térmico, 37 grados centígrados en un máximo de 5 minutos, no más de 5 minutos porque pueden degradar las proteínas y llevar a falsas deficiencias de los factores de la coagulación. El transporte también es importante y clave dentro del diagnóstico de estas coagulopatías. Tenemos al menos una hora de estabilidad cuando las manejamos en sangre total o en plasma a temperaturas ambientes, es decir que deberíamos pensar en procesar inmediatamente después de que se separa, y si no se puede procesar dentro de la hora siguiente a la separación es preferible hacer una congelación, donde recuerden que la congelación también debe ser una congelación rápida. No se deben usar congeladores de ciclo corto que tengan descongelaciones automáticas, porque en estos ciclos de congelación y descongelación se alteran y se degradan las proteínas de la coagulación. Hay que tener en cuenta dentro de los protocolos de preanalítica y de toma de muestra del laboratorio, hay que
describir los rechazos inmediatos de las muestras. Deben tener en cuenta que las muestras deben ser rechazadas de inmediato cuando hay un inapropiado uso de los tubos y de los aditivos, cuando hay errores en la identificación de la muestra, que el tubo no corresponda a la orden del paciente, por ejemplo, cuando el volumen es insuficiente, la muestra está embolizada, coagulada o hematocritos por encima de 53% que no han tenido corrección de la fórmula, proporción sangre anticoagulante. Los reactivos que podemos utilizar para estas coagulopatías pues son múltiples. Debemos identificar nuestros reactivos, qué sensibilidad tienen frente a las mediciones de los niveles de factor 8 y 9, la metodología de ese ensayo que está utilizando, si es coagulométrico o cromogénico, y la estandarización de las curvas para que podamos verificar los intervalos biológicos de referencia para la interpretación. Entonces es importante que ustedes revisen sus insertos y revisen la sensibilidad que tienen esos reactivos a las deficiencias para identificación de hemofilia A o B. El informe de los resultados debe ser también muy claro. Miren ustedes aquí las diferencias que se pueden presentar frente a un reporte de control de calidad externo para factor 8, 9 y para inhibidores publicados en el seminario de trombosis y hemostasis, donde distintos laboratorios que participaron al menos en 3 grupos o reportes de control de calidad internacional tienen altas variaciones. El coeficiente de variación pues aumenta entre más bajo es el nivel de factor. Entonces, donde más errores se presentan es por las disminuciones reportadas que probablemente no puedan estar presentes y que estamos dando diagnósticos inadecuados. Lo mismo pasa acá, y es que reportan, dependiendo del método de inhibidor utilizado, bien sea de Nijmegen o de Bethesda, las diferencias que ustedes pueden ver acá en la última gráfica de los puntos de reporte son muy altas y el coeficiente de variación o la imprecisión es muy alta en estos pacientes. Los efectos que puedan tener las pruebas según la calidad de la muestra, pues fíjense ustedes que si nosotros tomamos una muestra de plasma pero conecta, podemos tener tiempos de coagulación prolongados y podemos también influenciar los ensayos de fibrinógeno y dímero D, llevando a que haya una falsa disminución de los niveles de factor y podamos dar digamos que un resultado inadecuado frente a la presencia de una hemofilia que no esté presente. Si nosotros procesamos, por ejemplo, suero o una muestra de coagulación que esté coagulada, pues vamos a tener la pérdida completa de algunos factores de la coagulación con tiempos de coagulación infinitos y afecta también en el dímero D. Entonces, a veces es muy difícil diferenciar el tipo de muestra al que yo me estoy enfrentando una vez está separada porque suelen tener el mismo color. Por eso es importante hacer una adecuada selección y repartición de las muestras para no hacer los cambios entre ellas y que pueda llevar a procesar aquellas muestras que no corresponden al paciente. Entonces, en estos casos de muestras de suero que están completamente coaguladas, pues vamos a tener unas falsas disminuciones de algunos niveles de factor y unas falsas elevaciones, por ejemplo, del factor 7. Las muestras que están parcialmente coaguladas pues van a depender de la activación plaquetaria que haya tenido. Puede haber hemólisis, pérdida de fibrinógeno, prolongar los tiempos de coagulación o acortar en otros momentos el tiempo parcial de tromboplastina. Si el tubo primario fue subllenado, pues vamos a prolongar típicamente también tiempos de coagulación y subestimar algo otras pruebas como el fibrinógeno. Y si hay contaminación con heparina por no respetar el orden de los tubos, pues va a prolongar también tiempos de coagulación, también se va a alterar el fibrinógeno y va a reducir los factores de la vía intrínseca como el 8, el 9, el 11 y el 12. Y el efecto en la prueba según el tratamiento de la muestra, es decir, según si la hemos refrigerado o nos hemos demorado en el transporte o las hemos mezclado inadecuadamente, pues vamos a tener falsos diagnósticos de hemofilia, enfermedad de von Willebrand, vamos a poder prolongar los tiempos de coagulación de rutina o vamos a activar el potencial del factor 7 o vamos a subvalorar los pacientes que estén anticoagulados con heparina y vamos a llevar quizás a cambios en la anticoagulación de manera innecesaria. Cuando hay una pobre centrifugación, es decir, que no respetamos esa doble centrifugación o frenamos la centrífuga por el afán de sacar la muestra o remezclamos la muestra antes de congelarla, pues podemos tener consecuencias sobre la plaqueta, sobre las contaminaciones con plaquetas, hemólisis,
falsas disminuciones de tiempos de coagulación, falsa elevación de algunos niveles de factor, y fíjense cómo todo esto puede impactar en los resultados del laboratorio. En resumen, el monitoreo constante de los factores preanalíticos es crucial en la entrega de resultados confiables. La fase preanalítica es el inicio de ese gran ciclo de calidad dentro del laboratorio clínico, por eso resulta ser fundamental y el mayor porcentaje de atención de parte de nosotros, y las tecnologías cambiantes en la medición de las proteínas de la coagulación pues llevan a que se requiera constantemente de actualización y de revisión de protocolos. Entonces, para recomendarles a ustedes, digamos que este es el mensaje que queremos dejar el día de hoy en relación a la revisión de todos sus protocolos de laboratorio, apoyarse en las guías CLSI para la estandarización de los mismos, hacer una reproducción de este tipo de capacitaciones y recomendaciones que estamos dando a otros profesionales en sus sitios de trabajo, a todo el personal que esté en contacto con los sitios de toma de muestra. Muchas veces no lo realizan los propios químicos, sino hay auxiliares. Así que recomendamos a ustedes replicar toda esta información para evitar el evento adverso y adherirnos a todo lo que hacemos los países de Latinoamérica en pro de la mejora de la atención de este tipo de pacientes con coagulopatías hemorrágicas. Recuerden ustedes que pueden solicitar su certificado de participación de esta conferencia, ya como se los ha explicado Brenda. Y bueno, esperamos que puedan participar más adelante y seguimos estando atentos a las preguntas que ustedes puedan tener respecto a esta conferencia. Un saludo especial a todos y nos vemos pronto en nuevas actividades.